Gracias, Raúl. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acercarse a la presentación de lecciones de metodología de Lev Vygotsky, y también ya que vamos a hablar del significado de la crisis de la sociología, los libros de ediciones IPS. Primero, bueno, vamos a agradecer a las autoridades del instituto que estuvieron muy dispuestos a hacer esta actividad. También, bueno, a Juan, que está literal recién aterrizado. Gracias por acercarte, Juan. Bueno, queremos contar que la actividad la impulsamos desde el 9 de abril. Somos docentes que nos organizamos en las escuelas, somos militantes de PTS y también nos organizamos con docentes independientes. Y bueno, contar un poco brevemente el contexto de esta actividad, y ya paso la palabra. Creo que no somos ajenos a que estamos viendo un ajuste tremendo en todo el sistema educativo, en todo el país. Para hacerlo más situado, podemos hablar de una escuela acá en Guadalajara, sí, la secundaria 44, la SRL 33, tuvo 2 días sin clases por ratas, que es un problema que se está repitiendo seguido. Tenemos un profe acá que puede darle más detalles si quieren charlar de eso. Pero no es un caso aislado, ¿sí? El industrial, con docentes y estudiantes que se intoxicaron con monóxido de carbono. No sé, la mitad de las secundarias de Bariloche no tienen internet. En el año 2024, donde tenemos currículum que dicen que tenemos que llegar a una alfabetización digital. Así que bueno, toda una serie de contradicciones que lo único que hacen es empujar a que las familias decidan o llevar a sus hijos a una educación privada, o justamente eso, que allanarle la cancha, allanarle el camino para que empresas puedan hacer sus negocios, ¿sí? Para que se pueda hacer negocio con la educación, y es lo mismo que se quiere hacer con la salud. Y si digamos, no le paramos la mano, lo mismo va a pasar con las universidades, ¿no es cierto?, con la investigación. Así que bueno, en este contexto que tenemos hoy en día de ajuste y de ataque, nos parece que estos textos de Vygotsky no solo nos permiten reflexionar sobre qué es la educación, qué tipo de sistema quiero yo para educar a las infancias, sino para qué y en qué sistema va a estar inmersa esa educación, ¿sí? Y nos parece importante tener elementos para estar convencidos, para dar esas discusiones con nuestros compañeros, con nuestros colegas, de por qué es importante defender lo que hoy en día costó mucho, ¿sí? Así que bueno, no los aburro más, ya esperaron bastante, así que bueno, lo dejo con Juan. Gracias. Hola. Ese micrófono mimoso, tenés que tocar la voz, literal. Ahí está. ¿Mejor con micrófono? Como quieran. Se escucha bien igual, ¿eh? Bien. Okay. No, pero por ahí mejor. Bueno, a ver. Hace calor. ¿Les puedo subir si quieren? No, está bien. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, estoy muy contento de estar acá. Gracias por la invitación, disculpa por la demora. Parte también de lo que decía recién Agustín, es que también en el país estamos en momentos de ataque al conjunto de la clase trabajadora. Los compañeros y compañeras de Aerolíneas Argentinas se están peleando también por mantener la aerolínea de banderas contra la privatización, y hoy están en una medida de fuerza, así que si bien implicó que llegara más tarde, por el otro lado estuvo bueno también ver que se están organizando, que están en asamblea, que están peleando por sus condiciones de trabajo, así que bueno, eso fue lo que pasó hoy. Así que bueno, estoy muy contento de estar acá en la escuela, y me termino de presentar. Mi nombre es Juan Duarte, soy
antes que nada militante del PTS. Como militante del PTS tenemos una editorial que se llama Ediciones IPS, que es una editorial colectiva que tiene el objetivo de publicar y editar autores e ideas anticapitalistas, socialistas, que no tienen mucho lugar, de tradiciones que no son muy conocidas, pero que nos parece que hacen un aporte para poder pensar hoy, sobre todo con un horizonte más allá de lo que nos propone el capitalismo, su gobierno, sus estados hoy, y para poder tener un horizonte de otro tipo de sociedad, socialista, comunista, en diferentes áreas, desde las más políticas hasta las más económicas, estratégicas, pero también tenemos una colección de literatura, tenemos una colección de ecología. Dicho sea de paso, también estoy muy contento de poder estar acá compartiendo momentos donde están atacando la meseta por medio del RIG y de la ley base también, y a las comunidades originarias. Tenemos una colección de ecología y marxismo que personalmente con otros compañeros y compañeras dirigimos, que vamos por el segundo volumen. Y tenemos una colección de ciencia y marxismo, de la cual los libros de Lev Vygotsky son parte. Yo en particular soy psicólogo, y la obra de Vygotsky desde hace más o menos unos 15 o 20 años la venimos trabajando también con un grupo de compañeros, y nos parece que es un aporte, un legado de la Revolución Rusa para pensar la psicología, para pensar la ciencia, la filosofía también, incluso el arte. Muchas cuestiones que nos atraviesan hoy y que necesitamos pensarlas de una perspectiva con otro horizonte social anticapitalista. En la obra de Vygotsky eso está expresado, está trabajado y nos permite pensar hoy cotidianamente desde nuestra propia práctica docente, nuestra propia práctica en salud mental, en discapacidad, poniendo un ojo en lo que hacemos cotidianamente, pero otro ojo en otro tipo de sociedad. Entonces, en ese sentido es que publicamos la obra de Vygotsky. Voy a hablar acá de algunas cuestiones que espero que sean introductorias, que le den ganas de acercarse, de leer a la obra por sus propios medios, aprovecharla, tomarla en sus manos, en este sentido que les decía. Y ya para arrancar con una primera idea de lo que hace a un acercamiento a la obra de Vygotsky. Vygotsky es un autor particular, se lo conoce mucho, todo el mundo en general, veníamos charlando recién con Maca, en general cae bien, y por buenas razones cae bien, ¿sí? Porque frente a un panorama muy marcado por visiones muy dualistas. Cuando digo dualismo, me voy a referir a separar mente y cuerpo a la hora de pensar sobre el ser humano. Dualistas y reduccionistas, que reducen la complejidad de la psicología humana o del ser humano solamente a un aspecto. Un panorama tan marcado por dualismos, reduccionismos biologicistas, por ejemplo, ¿sí? Y que tienen consecuencias muy normalizadoras sobre las conductas, muy estigmatizadoras, muy disciplinadoras. La obra de Vygotsky, por más que uno conozca simplemente algunas líneas o una o dos ideas o la zona de desarrollo próximo, no más, ya es como un soplo de aire fresco que nos permite pensar en otra clave. Entonces, está bueno que sea conocido, pero la verdad es que lo que se conoce de Vygotsky es muy poquito. Es como si fuera la punta del iceberg de la obra de conjunto y de las características de la obra, ¿sí? Entonces, antes de empezar quería traer ciertos ejes que son importantes a la hora de un primer acercamiento. El primer eje importante es que la obra de Vygotsky es inseparable de la Revolución Rusa. Y de paso son cuestiones que en general se tienden a dejar un poco de lado, porque como ha circulado mucho
los caminos académicos. Los caminos académicos son terreno de disputa, pero en general no son muy proclives a valorar mucho las perspectivas anticapitalistas, y las marxistas tampoco. Esa cuestión no está muy difundida. Vygotsky nace en 1896, muere en 1934 y si bien constantemente estaba pensando en la emancipación del pueblo judío, porque era parte de una minoría oprimida en Rusia, una monarquía capitalista muy opresiva, el proceso de la Revolución Rusa lo termina de convencer de que la liberación del pueblo judío iba de la mano de la liberación del conjunto de los trabajadores, y en el proceso de la Revolución Rusa se hace marxista, se hace bolchevique y toma en sus manos la construcción del primer Estado obrero de la historia, ¿sí? El Estado obrero soviético. ¿Sí? Él estudia filosofía, estudia también lo que sería algo así como leyes, ¿sí? Como para poder trabajar, y a los 17 años vuelve a su pueblo y empieza a colaborar con el soviet del pueblo, con el soviet de cultura y educación, monta un laboratorio de educación, al mismo tiempo que edita obras de teatro, obras de poesía, hace todo un trabajo de crítica, todo en el marco de la construcción de un Estado y un gobierno de trabajadores, ya no regido para garantizar los gobiernos de las patronales, sino para reorganizar el país según las necesidades de las grandes mayorías, la liberación de las mayorías y el cuidado del ambiente también. Y para eso se necesitaba construir una ciencia que no existía. Lo que ve Vygotsky es que a nivel psicológico, la psicología tiene muchos problemas. Por ejemplo, era necesario construir un sistema educativo, porque el sistema anterior era moldeado por el zarismo, súper autoritario y con teorías, informado por teorías psicológicas muy reaccionarias, normalizadoras, poco científicas. Y lo que se encuentra Vygotsky dando clases a futuros docentes es con la necesidad de poner en pie otra psicología. Entonces, la entrada de Vygotsky a la psicología viene de la mano de la educación, pero como parte de este proyecto, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque es un autor que a nivel de su propia teoría es un filósofo que va a hacer ciencia después, pero es un marxista. Constantemente en sus textos está de fondo la necesidad no solamente de explicar la psicología, de explicar los procesos científicamente, lo que sucede no solamente en un aula, sino los procesos de desarrollo infantil, sino también transformar las condiciones históricas en las cuales se dan esos procesos. ¿Sí? El principal tratado de psicología de Vygotsky, que es este libro, creo que está ahí, El significado histórico de la crisis de la psicología, es donde Vygotsky plantea los problemas de la psicología a nivel epistemológico. Ahora me voy a referir. Termina planteando que por más que discutamos los problemas epistemológicos de la psicología, los problemas filosóficos de la psicología, si no cambiamos las determinaciones históricas que establece el capitalismo respecto a la subjetividad y a la psicología y a la ciencia, toda esa discusión que hagamos va a ser estéril. ¿Sí? Incluso alrededor de los métodos pedagógicos también. ¿Sí? Vygotsky en 1925 viaja por primera vez, 2 veces salió solamente de Rusia. Una fue para ir a Londres a un congreso de educación de chicos discapacitados, sordos, hoy se dice sordos, en ese momento era sordomudo, se denominaba así, y Vygotsky viaja y hace una presentación. Y lo que dice ahí, primero 2 cosas. En su cuaderno anota que dice: estoy acá junto con los principales exponentes de la psicología de la discapacidad y de la pedagogía de la discapacidad, y tengo un punto de vista sobre cómo encararlo, que es un punto de vista social e histórico que me distingue, y en ese sentido es superior al del resto de mis colegas.
no porque yo sea un genio, dice, sino porque vengo en nombre de la revolución. Porque estamos cambiando las condiciones históricas en las cuales tratamos la discapacidad y nuestra teoría está pensada desde ahí. Dice eso y después dice otra cosa que me parece que está muy buena para pensar. Y dice, bueno, discute todos los métodos para el aprendizaje y para el desarrollo del habla. Y dice, por más que nosotros discutamos el mejor método, como acababa de hacer él, si no discutimos las condiciones en las cuales viven esas personas con discapacidad que son tuteladas por el Estado, que son consideradas poco menos que ciudadanos de segunda, que tienen que tener una tutela encima, no vamos a poder hacer mucho. Y en el texto, que después, de las cosas que voy a hablar acá, después se las podemos pasar para que las puedan leer. Y después dice, nosotros en Rusia, a la niñez y a la niñez con discapacitada también, tienen plenos derechos de organización para poder discutir la vida en sociedad. Y se organizan en clubes, se organizan en centros de estudiantes, etc. Y es una cuestión que a mí cuando lo leí, bueno, Dios que está diciendo esto en 1925, después todas las discusiones de Foucault van a venir después de los 60 para discutir la construcción de la figura del poder y todo eso. Bueno, ahí hay una reflexión no solamente del problema de la tutela, sino de cómo salir de eso y cómo salir de una forma social y política. Entonces, esto para ilustrar algunas cuestiones de cómo es inescindible la obra de Vygotsky de la Revolución Rusa. ¿Sí? Después, el segundo punto, es una obra que es inescindible del marxismo también. Y es otra cuestión que se tiende a dejar de lado. ¿En qué sentido? Vygotsky, como les decía antes, escribe en 1926 un libro, este libro que les nombraba, El significado histórico de la crisis de la psicología, donde la discusión que hace es cómo construimos una psicología que escape a los dualismos y a los reduccionismos. ¿Sí? Para eso, dice, necesitamos una perspectiva dialéctica. ¿Sí? Esa perspectiva dialéctica la podemos encontrar en el marxismo, en la visión materialista y dialéctica, materialista histórica del marxismo. Pero, dice Vygotsky, necesitamos construir una ciencia a partir de esas herramientas teóricas y metodológicas. Y esa construcción de esa ciencia no se va a hacer de una forma dogmática. ¿Sí? No es que vamos a agarrar todos los textos de Marx y de Engels y como si los pasamos por una licuadora sale una psicología. ¿Sí? Metiendo citas de Marx y Engels vamos a explicar toda la psicología. Vygotsky lo que dice es, necesitamos ese punto de vista filosófico dialéctico para poder hacer una apropiación crítica de las teorías anteriores, rescatar en las teorías anteriores lo que tengan de científico, lo que nos ayuda a entender los procesos que queremos explicar, desde el psicoanálisis, el conductismo, la Gestalt, bueno, toda la psicología del momento, y pensar con nuestras propias cabezas cómo explicar los fenómenos psicológicos con sus propios conceptos, con sus propios métodos, ponerlos a prueba, en otras palabras, hacer ciencia. Bueno, en este libro hay una frase que es muy conocida. Nosotros publicamos por primera vez la versión completa del libro a nivel mundial. Es un manuscrito que estaba censurado. ¿Sí? En la obra de Vygotsky hay otro problema que es importante tener en cuenta. Me adelanto al tercer punto, pero ahora vuelvo. Es la censura. Los textos de Vygotsky están censurados. ¿Por qué? Porque la Revolución Rusa tuvo un camino que implicó un enfrentamiento entre un ala derecha burocrática dirigida por Stalin y un ala izquierda que quería continuar con la revolución a nivel mundial, dirigida centralmente por Trotsky. No me voy a tener mucho en eso, pero a marxistas como Vygotsky el estalinismo les empezó a hacer la vida bastante imposible. Si bien no los asesinó como a Trotsky, sí empezaron a cuestionar la forma
poco dogmática en la cual hacían ciencia, le empezaron a cerrar revistas, empezaron a criticarlos, a Vygotsky le hicieron, como a muchos otros, una especie de juicio dentro del propio partido, el estalinismo, y llegaron al punto de prohibir la disciplina a la cual Vygotsky dedicó la mitad o más de la mitad de su obra, la paidología, que vamos a hablar de eso en un ratito. Con lo cual, la obra de Vygotsky, la mitad de la obra de Vygotsky después de 1936, donde se decretó que la paidología era algo contrarrevolucionario y se estableció una psicología oficial y ya se había prohibido, de hecho, la homosexualidad, se había rehabilitado el poder de la iglesia, bueno, toda la contrarrevolución estalinista impactó sobre la obra de Vygotsky y después muchas de sus obras directamente las censuraron con un lápiz rojo, como en el caso de El significado histórico, y eso fue lo que se publicó después. Entonces muchas de las obras que circulan, cuando las leemos, dicen Vygotsky, pero o no son de Vygotsky o son resúmenes, y mucho de lo que está censurado es las referencias al marxismo, por ejemplo, de Trotsky o de Engels, o de otros autores que no eran marxistas, pero que el estalinismo los consideraba que eran pequeños burgueses o contrarrevolucionarios, etc. Esa es la primera censura. La segunda censura es con la circulación académica de Vygotsky, ¿sí? Empieza a circular alrededor de investigadores estadounidenses que en pleno macartismo y Guerra Fría toman los textos ya censurados y los vuelven a censurar más todavía. El método de Marx en Vygotsky, en los principales dos textos con los que se hace conocido a nivel mundial, está completamente casi desaparecido, ¿sí? Pensamiento y lenguaje se publica en una versión que es 1/5 de lo que es el original, ¿sí? Y esa versión sigue circulando, quizás es la que ustedes leyeron acá en el profesorado, en otros lugares. Recién en 2009 se publicó la primera versión completa a nivel mundial, ¿sí? Y es la última obra de Vygotsky, súper importante, donde toma Lenin para discutir con Piaget, por ejemplo, ¿sí? Está buenísima, se la recomiendo, pero la versión que circula es un resumen, nada más. Bueno, y el otro texto también donde se discute zona de desarrollo próximo es un resumen de Vygotsky también. Ni siquiera es un texto de Vygotsky, son textos reunidos, pero los conceptos están tan buenos que, digamos, circulan un montón, y circularon un montón, ¿sí? Y uno puede quizá llegar a entender el contexto en el cual se publicaron en ese momento, pero después pasaron 50 años. Michael empieza a Milley, terminó la Guerra Fría, digamos, lamentablemente en un sentido y por algo bueno en otro, estamos en otro momento. Y esas obras no es que los traductores y los editores dijeron, che, miren que esto no es Vygotsky. No, lo siguen editando como si nada. Cuando uno va y lee la editorial Acal, Crítica, por ejemplo, y a uno lo estafan porque va a la librería y dice Vygotsky y se encuentra con un texto de Vygotsky recortado, censurado, y todos textos estalinistas tirándose, por ejemplo, contra la ideología. Voy haciendo un poco de la tarsi lo que me pasó hace 2 semanas, que decía Vygotsky, pedagogía, educación, y era un texto, claro, sí, antipaidológico, o sea, incluso estaba el decreto contra la paidología. Así que bueno, ese es un problema relacionado que hay que tener en cuenta, y parte de eso implica que tengamos que hacer el trabajo de recuperación de la obra y publicar las versiones completas, garantizarnos que son tal cual estuvieron publicadas y traducirlas directamente desde el ruso. Que ahí el trabajo lo estamos haciendo junto con otros centros de investigación a nivel mundial, que por suerte también están embarcados en esta tarea, no es algo que hacemos nosotros nada más. Y en nuestro caso sí, junto con Alejandro Ariel González, que es el traductor, uno de los principales traductores de la obra de Vygotsky a nivel mundial. Tradujo Pensamiento y Habla, tradujo los cuadernos de Vygotsky, los cuadernos de Vygotsky hacían anotaciones, se editaron esas anotaciones que están buenísimas. En una servilleta, por ejemplo, anotaba sus reflexiones. Bueno, todo eso está compilado y está publicado.
Entonces estamos trabajando con Alejandro, que aparte es el principal traductor a nivel mundial de Dostoyevsky al castellano, y varias otras cosas más, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la tercera cuestión. Vuelvo a la segunda. El marxismo de Vygotsky es un marxismo clásico. Es un marxismo que retoma lo mejor de Marx, lo mejor de Engels, de Lenin. Vygotsky constantemente está reflexionando con Lenin. En el punto donde Lenin más se lo critica, o sea, a Lenin lo critican mucho porque le adjudican una teoría del reflejo a nivel filosófico, ¿sí? Como si la conciencia fuera un reflejo directo de la realidad, ¿sí? Y es cierto que Lenin tiene textos polémicos donde se sugiere un poco eso, pero la verdad es que a partir de, sobre todo, primero, en general no se sostiene eso, y después que a partir de la Primera Guerra Mundial, Lenin, cuando los partidos obreros votan ir a la guerra junto con la burguesía para poder entender lo que estaba pasando, va directamente a la lógica de Hegel y empieza a reflexionar y a tratar de dialectizar más su pensamiento para poder mejorar su política, y escribe sus cuadernos filosóficos, y Vygotsky constantemente está volviendo esos cuadernos filosóficos, ¿sí? Y es trotskista en muchos sentidos. Esto, digamos, es una afirmación es una afirmación fuerte, pero efectivamente es así. ¿En qué sentido? Doy dos ejemplos. El texto el significado histórico de la crisis de la psicología, una idea que se conoce mucho es que Vygotsky dice, como les decía antes, volviendo, hay que pensar con nuestras propias cabezas cómo hacer ciencia psicológica. No podemos extrapolar citas de Marx para aplicar la psicología, que es lo que ya un poco estaban haciendo los que iban a hacer los estalinistas después. Tenemos que hacer como hizo Marx con la economía. Tenemos que escribir el capital de la psicología. O sea, Marx no tomó citas previas y explicó todo como una llave maestra. Se puso e hizo ciencia, un trabajo científico, ¿sí? Bueno, Darwin escribió El origen de las especies, también. Vygotsky dice, tenemos que escribir el capital de la psicología, tenemos que hacer una ciencia, y eso implica nuevos conceptos, métodos, y ponerlos a prueba, etc. Bueno, esa frase es muy conocida, por lo menos en el mundillo vygotskiano. Pero lo que es mucho menos conocido es que esa frase no es de Vygotsky, sino de Trotsky, que escribió en Literatura y Revolución en 1926, discutiendo con quienes después de la Revolución decían tenemos que desechar toda la cultura previa y hacer una cultura proletaria y desembarazarnos de toda la cultura previa y hacer nuestra propia cultura. Y Trotsky les discutía, esa es una idea completamente reaccionaria, eso nos empobrece, tenemos que al contrario hacer un trabajo de apropiación crítica de la cultura y ponerla en función de otras necesidades sociales, pero el desarrollo cultural, el desarrollo científico previo, tenemos que aprovecharlo, no tenemos que desecharlo. Bueno, Vygotsky, el gran lector de Trotsky, toma esa idea y está en el centro de este libro, y es una reflexión súper antidogmática de Vygotsky, y es una reflexión programática estratégica. ¿Cómo hacer una nueva psicología y cuál es el lugar que puede tener el marxismo en esa psicología? A partir de ahí, para decirlo rápido, la discusión sobre la psicología para Vygotsky tiene, más allá del problema histórico, un problema epistemológico interno o filosófico interno, que es el dualismo. Esta idea de separar el ser humano en mente y cuerpo, ¿sí? El dualismo cartesiano es una idea que aparece en la psicología y que lleva explicaciones reduccionistas y lleva a que cuando se hace un descubrimiento científico en psicología, por ejemplo, dice Vygotsky, el concepto de conducta en Pavlov, por ejemplo, un concepto muy importante, interesante de la fisiología, el conductismo lo agarra y lo lleva a explicar cada vez más, y empieza explicando la psicología humana y termina explicando toda la sociedad, por ejemplo.
el concepto de sexualidad freudiano, que rompe con el biologicismo previo, nos permite pensar la sexualidad desde un punto de vista no biologicista, ¿sí? De gran utilidad para combatir todos los discursos biologicistas, homofóbicos, etcétera, etcétera. Pero Vygotsky dice, si ese concepto empieza a querer explicar absolutamente toda la psicología humana y toda la sociedad humana, se transforma en una cosmovisión. Y eso es lo que sucede en general en la psicología. Un descubrimiento se empieza a inflar y se termina, quiere explicar todo y termina convirtiéndose en la peor de la filosofía, ¿sí? Y Vygotsky dice, en ese momento el concepto se hincha tanto que de querer explicar todo termina no explicando nada, y lo que se ve es que en realidad ya no era un concepto científico, sino era un concepto ideológico en el peor sentido, ¿sí? Tiene atrás una naturalización de una situación social e histórica, ¿sí? Pasa lo mismo con las neurociencias mainstream hoy. El principal de las neurociencias hoy, porque hay un sector crítico, lo aclaro, el área principal publica libros como por ejemplo Las neuronas de Dios, ¿sí? ¿Cuál es? Diego Golombek, ¿sí? Alguien que incluso no es un tipo de derecha, es a nivel político de una centroizquierda, pero a nivel de sus ideas reproduce una visión ultrabiologicista donde la religión, que es un fenómeno súper histórico, como decía Marx, el suspiro de la criatura oprimida, ¿sí? Que hay que explicarla a partir de las contradicciones concretas sociales de opresión de la mayoría de la población, etcétera, etcétera. La explicación es neuronal y cerebral. Bueno, esa explicación del científico no tiene nada y más bien es súper reaccionaria porque está haciendo pasar por un problema biológico lo que es un problema social, que es una opresión enorme y una justificación de las miserias terrenales a partir de una visión religiosa, y mucho más, la opresión de género, la opresión sobre las disidencias y todo, por más que a Grabois le guste tanto a la iglesia reproduce esas miradas, pero el problema es cuando la ciencia empieza a reproducir esas miradas así. Entonces los reduccionismos tienen esos correlatos sociales, y por eso la discusión específica a nivel disciplinar es muy importante para evitar que esos discursos pretendidamente científicos justifiquen miradas políticas y sociales. Entonces Vygotsky plantea eso y plantea, bueno, necesitamos, frente a estos reduccionismos y a esta visión dualista, una mirada dialéctica, encontrar la dialéctica de la psicología. Y ahí la otra referencia de Vygotsky, que es Engels, ¿sí? Que Engels también no es alguien que la academia quiera mucho, y su dialéctica tampoco, pero si hay alguien que inspiró otra forma de hacer ciencia en todo el siglo XX, no solamente en psicología, sino en biología, embriología, en casi todos los campos de la ciencia, fue Engels, ¿sí? Que lo que hizo, aparte de muchas cosas, fue mostrar el lugar que tiene una filosofía dialéctica a la hora de pensar en ciencia. Escribió un manuscrito que se llama Dialéctica de la Naturaleza, donde planteó que la ciencia, desde un punto de vista materialista y dialéctico, tiene que encontrar la dialéctica propia de cada ámbito de fenómenos que estudia. Eso inspiró mucho a Vygotsky también, a muchos otros, y Vygotsky toma esta idea. Hay que encontrar cómo es la dialéctica de la psicología específica, con sus conceptos y con sus métodos. Finalmente, para terminar con el significado histórico de la crisis de la psicología. Como les decía, Vygotsky termina el libro, después de discutir estas cuestiones metodológicas muy profundamente, termina con una discusión donde dice, bueno, esta psicología que queremos construir va a ser muy distinta a las que encontramos, son muy reduccionistas, tienen un montón de problemas. Ahora, ¿se tiene que seguir llamando psicología? Y está bueno lo que dice, porque dice, bueno, en realidad tiene que seguir llamando psicología, porque el hombre mismo tiene su propia historia atrás, no podemos negar la propia historia de la disciplina, pero lo que tenemos que saber
dice Vygotsky, es que cuando cambiemos las condiciones históricas en las cuales estamos haciendo esta psicología, cuando terminemos con el capitalismo, cuando alcancemos otro tipo de sociedad sin explotación, nos vamos a encontrar con otra subjetividad, con otra psicología. Vamos a ver desplegadas las potencialidades de la psicología humana y vamos a encontrar una nueva forma de hacer ciencia que se va a parecer tan poco a la que conocemos hoy como se parece la constelación del perro a el perro animal de 4 patas, que es una frase de Spinoza que a Vygotsky le gustaba mucho, que básicamente lo que dice es que estamos viendo una abstracción de las posibilidades subjetivas del ser humano y de científicas también, ¿sí? Y eso a mí me inspira mucho, me parece que está muy bueno por lo que les decía al principio, que necesitamos pensar que la miseria de la salud mental que encontramos día a día en este sistema social no es el único destino posible, no es algo natural, es sumamente histórico, ¿sí? Y la forma de hacer ciencia tampoco, es sumamente histórica. Entonces, bueno, esta idea, así cierra Vygotsky su principal tratado metodológico, ¿sí? O sea, una perspectiva anticapitalista en este sentido. Bien, eso por el lado del significado histórico. Pasamos al libro que queríamos presentar hoy. Lo voy a tratar de hacer rápido, así podemos tener preguntas para después. Sí. Solo preguntar, sí. ¿Y cuando deciden no quedarse con psicología, ahí es donde deciden llamarlo paidología? Bien, viene muy bien la pregunta. En realidad, Vygotsky en el significado histórico dice, bueno, la vamos a seguir llamando psicología, de lo que se trata es de construir una psicología general, dice Vygotsky. Es la más general de las psicologías, a partir de las cuales es una psicología dialéctica que va a tomar los desarrollos de otra psicología, los desarrollos valiosos de otra psicología. El psicoanálisis, por ejemplo, Vygotsky era miembro de la Asociación Psicoanalítica de Moscú, le interesaba muchísimo, siempre está en un diálogo constante con Freud, pero no deja de criticarle sus puntos de vista filosóficos y metodológicos, y dice, bueno, tenemos que cuestionar estos puntos de vista porque están llenos de problemas para poder aprovechar muchísimos aspectos que tiene el psicoanálisis para poder pensar la subjetividad. Eso como ejemplo. Entonces, la seguimos llamando psicología, construimos una psicología general y de ahí vamos a una psicología de la discapacidad, una psicología del trabajo, una neuropsicología, una psicología clínica del desarrollo infantil. En cada una de esas áreas Vygotsky investigó con grupos de estudio. ¿Y la paidología qué es? Y acá hay una cuestión curiosa porque estamos presentando un libro que le está yendo muy bien al libro y cae muy bien, porque más o menos el nombre se entiende bien, bastante bien a dónde apunta, pero es una disciplina que no existe más, que existió a fines del siglo XIX y terminó más o menos con la prohibición de 1936 del estalinismo. ¿Y de qué se trata? El proyecto de la paidología es más o menos una explicación científica, es una especie de fundamentación científica de la pedagogía. Surge como un proyecto internacionalista a fines del siglo XIX y con ese objetivo y transdisciplinario. Médicos, filósofos, pedagogos empiezan a investigar, hacen congresos en todo el mundo para discutir cómo fundamentar científicamente la pedagogía. En Argentina hay un laboratorio de paidología en La Plata a cargo de Víctor Mercante, ¿sí? Que era un psicólogo bastante positivista a su punto de vista, en el caso Mercante, pero en la Unión Soviética, después de la revolución, lo que hacen los bolcheviques desde el gobierno obrero es poner a disposición desde el Estado la posibilidad de que se desarrollen muchísimas vanguardias para poder pensar no solamente en educación, sino en cultura, en psicología también. El psicoanálisis tiene fondos para publicar las obras de Freud, por ejemplo, para poner en pie lugares para atención de niños. Hay psicoanalistas muy destacadas que
viajan y que se van a construir el Estado obrero soviético, como Sabina Spielrein, como Vera Smith, Tatiana Rosenthal. Bueno, como parte de eso, y para pensar otra educación, ponen muchos recursos para desarrollar la paidología. ¿Sí? Y la paidología deja de existir en todo el mundo salvo en la Unión Soviética. Más o menos en los 20 ya el laboratorio de Mercante acá ya no existía más, en el resto del mundo desaparece y se disciplinariza. O sea, lo que era un proyecto para pensar la unidad del niño y la pedagogía, lo cual iba en contra del reduccionismo generalizado, desaparece y aparece la medicina, aparece la pedagogía, aparece la psicología, todos por separados. ¿Sí? Una cuestión que hoy la vemos constantemente, son disciplinas que ni dialogan entre sí y que escinden a lo que es la unidad de una persona en la parte psicológica, la parte médica, la parte social, etc. ¿Sí? Muy poco dialéctico, más bien ultra reduccionista. Bueno, entonces Vygotsky es un paidólogo dentro de muchos paidólogos en el Estado obrero soviético. ¿Sí? Es heterogéneo el campo, no todos tienen la misma mirada. Yo personalmente creo que Vygotsky era el único marxista en el sentido que decía antes, después había de todo, y es uno de los más destacados. Entonces, la paidología es un campo dentro de esa psicología general. ¿Qué estudia la paidología? Bueno, el objeto de estudio científico de la paidología es el desarrollo infantil. ¿Sí? Ese es el objeto de estudio de esa ciencia a la cual Vygotsky le dedica la mitad de su obra. El desarrollo infantil. Y en el libro Lecciones de Paidología, primero les cuento muy rápido de qué se trata el libro, son clases que Vygotsky da entre el 32 y el 33 para futuros maestros. ¿Sí? Tiene toda una primera parte que se llama Fundamentos de Paidología, y tiene una segunda parte que es toda una recopilación de otras clases donde la discusión es más específica sobre las edades, sobre cómo investigar las edades infantiles, clave para poder pensar en educación y en pedagogía. Entonces, en toda la primera parte, Vygotsky define la ciencia paidológica. Bueno, la primera discusión es el estudio del desarrollo infantil. ¿Qué significa el desarrollo infantil? Y Vygotsky dice, el desarrollo infantil es un campo de fenómenos sumamente complejo. ¿Sí? Es algo que creo que no reflexionamos lo suficiente sobre qué significa eso. En general, estamos tan embebidos en una mirada muy objetivista sobre las niñeces que no vemos que lo que está pasando adelante de nuestras miradas es un proceso que Vygotsky lo compara, por ejemplo, con el proceso de desarrollo geológico de la Tierra. Dice, hay una ciencia que estudia la geología e investiga cómo surgen nuevas formaciones geológicas, cuáles son las leyes, etc. Hay una ciencia que estudia la historia y estudia cómo surgen nuevas formaciones sociales e históricas, ¿sí? A partir de lo que existía previamente, pero aparece algo nuevo. Hay una ciencia que estudia cómo surge la vida en la Tierra y cómo se desarrolla. Darwin justamente permitió ver cómo estudiar científicamente formas de la vida nueva, que no están preestablecidas, que son procesos abiertos, complejos, etc. Bueno, Vygotsky dice, el desarrollo infantil es un proceso de esas características, tiene esa complejidad, y que un ser biológico, pero social e histórico, como el Homo sapiens sapiens, de una filogenia biológica que tiene miles de millones de años de evolución, que dio lugar a un desarrollo histórico y cultural, en cada generación aparece un proceso de desarrollo individual ontogenético y se desenvuelve ante nuestra vista un proceso en el cual emerge algo impresionante, que es la conciencia de una persona, el proceso en el cual se desarrollan las funciones psicológicas propiamente humanas, ¿sí? La atención consciente, la memoria consciente, el pensamiento consciente, el lenguaje, emociones de una forma que no tiene ninguna otra especie a nivel
a nivel de la biología. Bueno, ese proceso es el proceso de desarrollo infantil y es un proceso donde la biología y la cultura se conjugan de una forma compleja para dar lugar a estos fenómenos conscientes que son, como Vygotsky lo define, las funciones psicológicas superiores. Si Vygotsky dice, tenemos que explicar cómo surgen esa psicología propiamente humana. Entonces, eso a nivel del objeto. Ahí Vygotsky dice la psicología propiamente humana y el proceso de desarrollo infantil tiene una característica particular, que es que a diferencia de los procesos biológicos y geológicos e históricos que son completamente abiertos, en el caso del ser humano, este es un proceso que está abierto a nivel histórico, pero que a nivel del desarrollo infantil de cada sujeto tiene la forma ideal como fuente del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de los aspectos del desarrollo infantil, la fuente del desarrollo es social, exterior, a partir de situaciones colaborativas, a partir de situaciones comunitarias, a partir de lo cual esas formas de actividad mental consciente se interiorizan. Y a partir de ahí se desarrolla, como decía antes, la memoria, la atención, la conciencia, etcétera, etcétera. Para poder entender esto, implica correrse de las visiones dualistas o dicotómicas, ¿sí? En la psicología, las visiones dicotómicas son la norma, ¿sí? Individuo, sociedad, una separación absoluta. Biología, cultura, separación absoluta. Sujeto y objeto. Bueno, una mirada dialéctica ve esos términos como una unidad, ¿sí? Y si no hacemos eso nos perdemos y aparece un montón de problemas, ¿sí? El psicoanálisis, por ejemplo, el camino de desarrollo del psicoanálisis es de la individualidad total a la socialización. Piaget también, de la individualidad total a la socialización. Bueno, esa mirada a nivel científico no tiene fundamento, es una mirada muy casi de la teoría política traspolada a el inicio del desarrollo infantil, ¿sí? Tiene efectos a la hora de pensar un montón de cuestiones, por ejemplo el autismo, ¿sí? Bueno, volviendo al libro y ya para ir más avanzando sobre lecciones de biología, voy a volver después rápido sobre el autismo. Ese es el objeto de la investigación biológica, el desarrollo infantil, como emergencia de la novedad, ¿sí? Esta idea de que el desarrollo significa que emerja la novedad es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa que emerja la novedad? Significa que de la pura biología surge la conciencia a nivel individual. Yo no puedo explicar los procesos mentales, conscientes e inconscientes también de una persona solamente por su pura biología. Si yo tengo esta mirada del desarrollo, estoy siendo muy consciente de que está emergiendo algo nuevo, que supone la biología previa, que supone las relaciones sociales de esa persona, pero en los cuales surge algo nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo nuevo que surge? Bueno, estas funciones psicológicas superiores, estas emociones nuevas, que no son las emociones que tiene una rata. Y que sin embargo hoy la propuesta general es pensar las emociones de una rata y extrapolarlas al ser humano. Y si no saben, eso es, digamos, la norma para pensar emociones de las corrientes principales de la neurociencia, ¿sí? Después hay corrientes críticas, etcétera, etcétera. Es un biologicismo extremo. Entonces, esta mirada dialéctica pone el acento en lo que surge nuevo, ¿sí? Y cómo constantemente pararnos en la conciencia para poder explicar la biología desde ahí. Entonces, después Vygotsky va explicando, por ejemplo, que la genética en biología la estudiamos en su relación con el desarrollo de la conciencia, ¿sí? El interés está puesto en qué lugar tiene la genética en la emergencia de procesos conscientes y culturales, ¿sí? No, al contrario de negar la genética, es ver de qué manera compleja está interactuando para dar lugar a estos procesos, ¿sí? El ambiente también. ¿Cuál es el lugar
la dicotomía, una dicotomía muy fuerte es genética-ambiente, ¿sí? O es todo genético o es todo ambiental, ¿sí? Bueno, la discusión con la genética nace de esta manera, y con el ambiente, Vygotsky dice, bueno, tenemos que tomar el ambiente en el desarrollo infantil. ¿Cómo lo tomamos? Bueno, es un ambiente que es un ambiente social y es un ambiente que depende de las características previas de la personalidad consciente de esa persona. En un aula, el ambiente no es el ambiente que es igual para todos, como una objetividad total contra la subjetividad de cada estudiante. No, Vygotsky dice, el ambiente, él lo llama situación social del desarrollo. Es un ambiente que es social. En ese ambiente va a ser diferente para cada uno de esos niños, ¿sí? Según el grado de conciencia que tenga cada uno de esos niños. Y si yo quiero entender lo que está pasando, tengo que ver cuál es el grado de conciencia de cada uno de esos niños y cuál es la relación que establece con su ambiente. Y para eso Vygotsky desarrolla un concepto que es el concepto de vivencia, que es un concepto que ahora se está revalorizando en pedagogía, que Vygotsky toma de la fenomenología, pero lo toma en una clave materialista y dialéctica marxista. En ruso quizás lo van a leer como Pereshivanie, pero en realidad con Alejandro lo tradujimos como vivencia, porque en realidad es la palabra que usaba un filósofo llamado Ortega y Gasset para traducir exactamente la palabra Erlebnis de la fenomenología alemana, ¿sí? Y bueno, Vygotsky le da ese sentido, ese significado. Es la conciencia que tiene esa persona, ese niño, de la situación social, de su situación social de desarrollo, ¿sí? Y va a haber una dialéctica constante entre esa conciencia que tiene ese niño y la situación social, ¿sí? Entonces pone un ejemplo de una familia donde la madre es alcohólica y 3 niños que son hermanitos tienen una vivencia completamente diferente de exactamente la misma situación objetiva, ¿sí? Uno está aterrorizado y súper neurótico con la madre, tiene mucho miedo, otro se desentiende de la situación y otro ve la situación con mucha lástima, dice, y se hace cargo de todo, es más o menos el que se encarga más de cuidar a todos, ¿sí? Todos viven la situación de una forma completamente diferente, por su vivencia es distinta, porque su desarrollo previo es distinto. Y sin embargo, a nivel objetivo, es lo visto desde afuera, en un sentido puramente fenoménico, descriptivo, es la misma situación. Bueno, este concepto de vivencia ahora se está usando para poder estudiar, por ejemplo, cómo las comunidades latinas en Estados Unidos usan sus conocimientos previos para integrarse culturalmente, y para poder desarrollar nuevas formas culturales de vivencia dentro de la comunidad en Estados Unidos, para pensar en educación, para poder salir de poner el acento en el cerebro del chico o del chico como un problema, o ver el ambiente como algo objetivo. Bueno, el concepto de vivencia se está revalorizando ahora muchísimo, y en el libro es la clase 4, la lección 4, es el problema del medio en la paleología, es como el texto clásico en el cual se estudia este concepto de vivencia, ¿sí? Y la clave acá, para Vygotsky, algo que no se rescata mucho, es esto, que en el desarrollo infantil, la fuente del desarrollo no es interna, no es genética, no es biológica, sino que, suponiendo condiciones biológicas previas, es externa, es la forma más desarrollada, ¿sí? El prototipo de eso es cómo el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Los adultos ya manejan un lenguaje desarrollado y de esa manera, a partir de la comunicación constante, el niño puede, por un proceso de imitación activa, apropiarse de las estructuras del lenguaje, ¿sí? En un proceso donde cambia toda su conciencia. Cuando cambia la conciencia del niño, cambia su situación social y entra en contradicción y aparecen crisis en el desarrollo. Y esta es otra idea de Vygotsky. El desarrollo, en el punto de vista paleológico de Vygotsky, hay 6 momentos de crisis
que son esperables en el desarrollo infantil. Vygotsky dice, en general, esta es la primera vez que le damos el estatus que necesitan tener las crisis. Las crisis son lo que permiten el desarrollo, ¿sí? Y más bien lo que encontramos son miradas que tratan de normalizar la crisis, que lo ven como un problema en sí mismo del desarrollo y no ven que justamente en la medida en que esas crisis no se llevan adelante de forma apropiada, no se pueden desarrollar las características propiamente humanas. ¿Sí? Bueno, y esa idea de las crisis a mí también me parece muy importante porque estamos en unas miradas que nos proponen, ya sea de cognitivismo, desde miradas de terapia cognitivo-comportamentales o cognitivistas, o más o menos biologicistas de la neurociencia, etc. Digo esto porque el sistema educativo argentino está muy moldeado por eso, o mirada medicalizante sobre la niñez. Lo que se hace es que la crisis tiene que ser tratada como un problema individual del niño y como un problema biológico, y en general medicalizados con psicofármacos, ¿sí? Trastorno de déficit atencional por hiperactividad, por ejemplo, ¿sí? Se pone la etiqueta y se pone el diagnóstico y tratamiento más o menos farmacológico, ¿sí? Entonces, bueno, acá Vygotsky no, el razonamiento es qué está pasando internamente en ese desarrollo de la personalidad de ese niño, o de esa niña, de ese niño, y en qué momento paidológico está, ¿sí? Hay una crisis y las crisis implican que cambian todas sus relaciones sociales y el chico se vuelve rebelde a los 3 años y cambió completamente. ¿Qué le está pasando? Bueno, hay un problema en su cerebro. Bueno, Vygotsky dice, no hay ningún problema en su cerebro. Está descubriendo que él es una persona aparte del resto del mundo. Está desarrollando los inicios de su voluntad. Es algo súper importante, pero que, por ejemplo, hoy podría ser catalogado de trastorno oposicionista desafiante, según la mirada psiquiátrica hegemónica, el DSM. Uno ve los síntomas y son exactamente lo que pasa en esa edad. Entonces, desde un criterio puramente descriptivo, como el que está criticando Vygotsky, eso aparece como un problema en desarrollo y un problema neurológico, biológico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso para poner algunos ejemplos. Bueno, van a encontrar en el libro después algunas leyes generales de desarrollo infantil, hay leyes de desarrollo endocrino, por ejemplo. O sea, Vygotsky dice, no hay que caer en el biologicismo, pero tenemos que ver cuáles son las leyes del desarrollo del sistema endocrino. Cualquier educador tiene que conocer eso. Tenemos que tener mínimamente un registro. ¿Por qué? Para no confundirnos y no caer en una mirada ultra reduccionista en la cual las glándulas de secreción y las hormonas determinan todo el desarrollo, por ejemplo. Y ahí no me voy a extender mucho en eso, pero Vygotsky dice, bueno, las glándulas tienen sus propias leyes de desarrollo. Lo que las regula no es las propias glándulas en sí mismas, sino que son parte de un organismo más general, y es un organismo social, y es un organismo consciente. Entonces, cuando estudiamos las hormonas, tenemos que verlas en un contexto social también. Lo mismo con el sistema nervioso central, ¿sí? Hay muchas cuestiones que Vygotsky desarrolla acá que después las va a desarrollar un neuropsicólogo que se llamó Alexander Luria. Y Vygotsky es muy preciso, porque la última parte de su vida se dedicó mucho a investigar el desarrollo del sistema nervioso central, y es muy interesante para contraponer a la mirada biologicista en las neurociencias. Significa al contrario, ser muy preciso y entender mucho lo que está pasando en el sistema nervioso central. Bien, y para finalizar, un concepto que creo que ya lo nombré recién, no me acuerdo, zona de desarrollo próximo, ¿sí? Bueno, Vygotsky en la segunda parte del libro incluimos un texto que se llama El problema de la edad. Y Vygotsky discute, bueno, la paidología tiene una tarea muy importante, que es proporcionar un conocimiento científico que sirva para la pedagogía. Una cosa, no es solamente para la educación esto, ¿sí? Es el desarrollo humano, ¿sí? Hay una mirada antropológica sobre el ser humano acá. El ser humano es un ser social,
comunitario. La esencia del ser humano son sus relaciones sociales. Es un ser biológico, pero ultra social, ¿sí? Y digo porque, incluso es un tema de discusión a veces, se tiende a separar el sujeto de la educación, el sujeto social, el sujeto del psicoanálisis. Esa mirada es una mirada muy reduccionista. Y lo que está discutiendo Vygotsky es una mirada científica que no es que sirve para la educación y para otras cosas tengo otra mirada. No, es una mirada científica sobre el desarrollo humano. ¿Sí? Sirve para la medicina, para pensar en cualquier ámbito. Bien, Vygotsky dice, necesitamos determinar cómo se da el desarrollo, y Vygotsky dice, el desarrollo infantil se da en ciclos que tienen una determinación interna, no externa. Solamente mirando a ciertos aspectos exteriores del desarrollo no podemos explicar los procesos internos que están pasando. ¿Sí? Esta dialéctica entre lo interno y externo es muy, muy importante porque nos corre de la mirada que les decía antes que tiene, por ejemplo, el DSM, el Manual de los Trastornos Estadísticos de la Psiquiatría a nivel mundial, que es una mirada externa y descriptiva. ¿No? Hay que ver los procesos internos. Bueno, Vygotsky dice, necesitamos un concepto que es el de edad paidológica. ¿En qué momento del ciclo del desarrollo está ese niño? Y no es un criterio cronológico, sino que cada momento del desarrollo tiene sentido respecto a todo el ciclo de desarrollo previo. ¿Sí? Y un chico que tiene 10 años, según su documento, puede estar en un momento del desarrollo de 7 años, o de 6, o de 12 o de 13. ¿Sí? Tengo que tener un criterio para poder hacer una buena evaluación de sus procesos internos del desarrollo. Bueno, ahí Vygotsky discute que para poder hacer eso necesitamos una mirada dialéctica para determinar la edad paidológica, y distingue entre dos edades: la edad real, ¿sí? El ciclo del desarrollo paidológico en el cual se encuentra ese niño, ¿sí? Pero eso no agota el problema, porque necesitamos también otro concepto que es el de edad paidológica potencial. ¿Hacia dónde puede llegar con su desarrollo ese niño? ¿Sí? Y ahí es lo que ustedes probablemente conocen, la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial es justamente a lo que Vygotsky apunta con lo que llama zona de desarrollo próximo, que básicamente a lo que apunta es a tener en cuenta los procesos que se están llevando adelante por medio de los cuales ese niño está desarrollando sus funciones psicológicas superiores. ¿Sí? Es la capacidad de imitación social activa que a partir de instancias colaborativas ese niño puede interiorizar para desarrollarse. Que más o menos nos lleva a la misma mirada anterior. El desarrollo de la psicología propiamente humana tiene un origen social. Las relaciones sociales que se establecen son claves. La forma en la cual ponemos a disposición del niño situaciones colaborativas para que pueda apropiarse de desarrollos más avanzados es clave. Y bueno, el concepto de zona de desarrollo próximo tiene un montón de consecuencias, pero si leen después el texto van a ver que en Vygotsky la discusión no está solamente en un plano instrumental de lo que hago en un aula, como pongo dos chicos con uno más avanzado para que uno se apropie del otro. No, Vygotsky está diciendo, esta es la forma en la cual los seres humanos desarrollamos nuestras capacidades, y no solamente nos sirve para entender lo que pasa en un aula, sino para ver que a nivel social, la propia situación social, histórica, la sociedad en la que vivimos, está determinando, está posibilitando o está imposibilitando el desarrollo de las capacidades propiamente humanas. ¿Sí? O sea que ese concepto también tiene un aspecto de crítica social. ¿Sí? En una sociedad en la cual los valores que predominan son los de la competencia, los de aplastarle la cabeza al otro, los de las ganancias por sobre cualquier otra cosa, el desarrollo que podamos lograr de las funciones propiamente humanas va a estar a contramano de esas ideas.
si en una escuela solamente pensamos en los métodos de aprendizaje, lo cual está muy bien, que sean solo a nivel micro de la escuela, sin ver que necesitamos cuestionar cómo vive ese niño en sociedad y qué es lo que hace la sociedad con ese niño y con nosotros mismos, estamos viendo solamente una parte del problema, ¿sí? Y también, sobre todo, porque eso se naturaliza y nos vuelve en forma de teorías, ¿sí? De teorías educativas, de métodos, etc. Bueno, entonces, el concepto de zona de desarrollo próximo va a estar ahí desarrollado en lecciones de paleología, de forma mucho más profunda de la que van a encontrar en los textos de Vygotsky previo. Bueno, podríamos hablar de muchas más cuestiones. Yo voy a cortar acá y abro para preguntas, comentarios, etcétera, para el intercambio. Gracias. Adelante, usted no los aburridos. Y lo que sea, que no se haya entendido, son muchas cuestiones. Perdón. Sí, dijiste que iba a desarrollar algo más sobre el autismo. Ah, bien. Bueno, Sí, ya lo desarrollo. ¿Algo más? Si no, mientras... Dale, sí. ¿Se sabe cómo fue la decisión de Vygotsky mientras estaba vivo, de lo que fue investigando, de lo que fue haciendo? Sí. Porque yo lo que conozco de desarrollo infantil es de la Amy Pickler, que es una pediatra húngara, judía, y hay muchas cosas que ella también como muy parecidas. Y ella la investigación la hace a partir de 1930 en adelante. Sí. Como para ver si hubo relación o no, o si en algún momento se descubrió esta forma de mirar a la infancia. Sí. ¿Alguna más? Yo tengo razón. Yo hace poco conocí el término epigenética. Sí. Vos hablaste de genética y bueno, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Sí. Y la epigenética relacionada con si bien por lo que sigo está relacionada con la salud, sobre todo las enfermedades silenciosas. Esto de el ser humano integrado en la naturaleza, en el todo natural, todo lo que lo rodea, ¿no? Tanto natural como humano mismo, todo lo social, influye en esa información que está por sobre la genética, que no transforma la información genética, sino que está por arriba. Y ahí me hace ruido porque, o sea, desde el punto de vista donde lo vimos, lo hace, lo estructura al nivel biológico, porque lo explica a través de modificaciones sobre metilaciones que se producen en la cadena, en la cadena de ADN. Y yo no me quedé con eso, sino cuando yo lo seguía estudiando, lo seguía viendo, me mandé por esto, ¿no? Que más que la explicación de metilación y todo, para mí va más allá, es cómo te cambia, cómo te influye. Porque la explicación que se da es, bueno, ¿por qué una persona es diabética? Y porque en el embarazo la información epigenética que trajo el padre y la madre de esa futura persona, de esa persona que después va a desarrollar una diabetes, enfermedad silenciosa, ya viene de antemano, por situaciones sociales, por situaciones vividas, por condiciones que te marcan la salud que te va a ir. Entonces, y a mí se me fue, ya dije, no, esto no tiene nada que ver con la metilación, esto tiene que ver con otra cosa. Y entonces lo asocio ahí, así decirlo, si voy por el camino correcto. Yo me quedé pensando hace poco que murió Dussel, que le habían hablado mucho del tema de la dualidad entre los helénicos y los semitas, ¿no? Y me da la sensación de que ahí está un poco el eje de esta cuestión de la colonización del pensamiento, en esa estructura que quería, porque me parece que estás hablando vos esto justamente de la no disociación del cuerpo y alma, digamos.
digamos, ¿no? Que esta disociación del cuerpo y alma es lo que permite que el sistema capitalista cometa atrocidades y después sea perdonado de cualquier cosa, porque era algo así, perdón. No, está bien. Bueno, hoy, después sí surge otra, pero para que nos avanzar un poco. Por el tema de Dussel, te lo debo, lo conozco muy poquito, pero me resulta súper interesante y es algo que uno a veces no tiene tiempo, pero dice, acá hay una cuestión interesante a conocer, a estudiar, porque muchos amigos y todo me dicen, che, mira, lee esto y todo. Así que mucho no puedo decir. Lo único, de paso, sobre el dualismo y sobre la cosificación, sobre negar la objetividad y simplificar procesos que son complejos, los reduccionismos, los dualismos. Simplemente lo que quería decir es que no es una cuestión azarosa, sino que está inscripta en la lógica del capital. El capital mismo simplifica los procesos a los cuales se enfrenta porque tiene una lógica que es la lógica de la ganancia. Lo que busca constantemente es dividir al máximo los procesos para poder exprimir el trabajo socialmente necesario no pago. ¿Sí? Y esa lógica con la cual se piensa la producción se traduce a la lógica de la ciencia con la cual se investiga el conjunto de la naturaleza. ¿Sí? No solamente la naturaleza, como se puede pensar la cordillera como una torta, esto que decía Massa. Bueno, esa idea es la idea de la ciencia que objetifica procesos que son sumamente complejos en la naturaleza y les aplico esa lógica. ¿Sí? Hay una contradicción entre hacer ciencia y comprender esos procesos, hay una contradicción, pero la forma en que moldea los usos de la ciencia el capitalismo es una forma súper reduccionista que olvida esa complejidad y ocasiona desastres en la naturaleza o en el trigo HB4. Acá yo la amiga web porque es nuestra bióloga y de paso también pueden aprovecharlo. Bueno, esa lógica es no solamente sobre esa naturaleza, sobre la cordillera, sobre el campo, etcétera, el agronegocio, todo lo que hace el extractivismo en Argentina sobre la ciencia, son ejemplos de eso, pero sobre la naturaleza humana y sobre la psicología es simplemente un ejemplo de cómo tomar un aspecto de la naturaleza también, porque somos parte de la naturaleza, y la conciencia también. Entonces, el produccionismo es parte de la lógica del capitalismo. ¿Sí? Hay que estudiarlo a nivel filosófico, epistemológico, etcétera, pero sabiendo que la forma de terminar con esas miradas reduccionistas es atacarlas políticamente, también. ¿Sí? Eso es algo que quería decir, y leyendo a Vygotsky vemos una coherencia entre los desarrollos dialécticos a nivel psicológico. Vygotsky era, lo que tiene es, yo conocía, era un espinociano a nivel de la filosofía, un darwinista a nivel de la biología, pero un darwinista marxista. Veía los problemas de Darwin. Es un tipo que agarra la discusión sobre el lenguaje que hace Darwin, una observación de Darwin con su nieto, y dice, bueno, acá Darwin lo que está viendo son formas transicionales del lenguaje, una forma que aparece en el desarrollo que se llama lenguaje autónomo infantil, ¿sí? Y bueno, estaba buenísimo, increíble, y aprecia lo mejor de Darwin sin caer en el biologicismo. Por ejemplo, discute contra los que dicen que la ontogenia recapitula la filogenia, que era algo que hasta Freud creía y que a nivel biológico es completamente errado porque justamente niega el desarrollo. Bueno, y hay toda una tradición de biólogos marxistas, ahí por tu pregunta, que estudian los procesos dialécticos y que leyeron a Engels, Dialéctica de la Naturaleza, y en pleno auge de la genética de los años 30 y 40 y 50, empezaron a plantear que no se puede explicar todo de la manera reduccionista en la cual la genética reduce todo a las cadenas de genes, sino que tiene que haber una relación entre el organismo, los genes y el ambiente. ¿Sí? Entonces la idea de epigenética viene de autores marxistas como Waddington o Schmalhausen también,
y se están revalorizando también para discutir, por ejemplo, la diabetes de tipo 4. Y un compañero mío del PTS, que se llama Santiago Benítez, junto con una alumna de él y con Guille Folguera, otro amigo, publicaron un paper sobre la diabetes de tipo 4 desde una perspectiva dialéctica que viene de Schmalhausen, que a su vez es un científico marxista del Estado obrero. Bueno, súper interesante, pero la lógica de Vygotsky es exactamente la misma. Y en lecciones de biología lo que vemos es la relación entre lo hereditario, lo genético, el ambiente, y cómo a la hora de pensar el papel de la genética necesitamos pensar en que el ambiente es social y es la fuente del desarrollo, y que los procesos implican organismos, pero no solamente eso, sino que es un organismo consciente. Y ese organismo consciente puede estar afectando cómo esa carga genética previa se va a activar o no de una forma compleja. No es que explico todo, hay muchas cosas que hay que seguir investigándolas, pero acá lo que interviene es la conciencia, son procesos conscientes, ¿sí? En el caso de la biología. ¿Sí? Entonces sí, es en el mismo sentido, y es en el mismo sentido que Waddington, en el mismo sentido que Schmalhausen, Richard Lewontin, Richard Levin, Stephen Jay Gould. Yo ahora estaba leyendo de vuelta y pensaba, a la hora de explicar la evolución biológica, la dialéctica que explica Stephen Jay Gould, de momentos de avance catastrófico y momentos de avance más evolutivo, es la misma lógica con la que Vygotsky plantea que hay edades estables en el desarrollo y hay edades catastróficas, las que les decía antes de las crisis. Es la misma lógica en otro campo, ¿sí? Lo que tienen de similar es un punto de vista dialéctico, ¿sí? Bien, y por el lado del autismo, un tema central. Hoy por hoy el autismo está en un marco, así no se va la compañera porque es un tema que interesa mucho. El autismo, como a nivel general, los padecimientos psíquicos son tratados de esta manera que decía antes. Hay un auge de medicalización a nivel global. El padecimiento existe, es innegable a todo nivel. Lo que sucede es que el tratamiento que se le da es un tratamiento descriptivo, se le pone una etiqueta y a partir de ahí se medicaliza, se normaliza, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en ese contexto hay colectivos de usuarios de la salud mental y de compañeras y compañeros que también pelean por sus derechos para ser tratados como sujetos de derechos humanos, y toda una lucha súper importante, usuarios de la salud mental, ¿sí? Digo, esta es la complejidad que tiene el autismo. Ahora, ¿qué pasa? El autismo como fenómeno psicológico, ya a fines del siglo XIX, ya era bastante observado y todo. Vygotsky lo discute acá. El término autismo como diagnóstico viene a partir de los años 40 de un psicoanalista llamado Kanner. Hace el síndrome, establece más o menos el síndrome autista, el autismo más grave, y después hay otro que se llama Asperger, que es un tipo de autismo un poco más amplio, ¿sí? Son dos síndromes. Ahora, ¿de dónde viene el autismo? Bueno, hoy por hoy pasa algo curioso, o no tan curioso, lo digo así, como de retorno. Tanto los que pelean por sus derechos como colectivos autistas, como quienes dicen no nos normalicen, no nos apliquen o sea, tanto quienes pelean por derechos, por el tratamiento para el colectivo de discapacidad, como quienes dicen tenemos orgullo de ser como somos, de nuestra condición, ¿sí? Se reconocen no como autistas, sino como neurodiversos. Bueno, en esa palabra neurodiversidad hay una clave ultrabiologicista y ultracerebral de que el problema o la cuestión o la condición o lo que sea tiene que ver con el cerebro, ¿sí? Y ahí hay una mirada que es problemática, porque es una mirada biologicista que lo que hace es correr la cuestión de una explicación histórica y social, ¿sí? Entonces la cuestión de la neurodiversidad enfocado de esa manera no tiene fundamento científico, ¿sí? No hay hoy por hoy
un fundamento científico para decir que es una cuestión ni genética, ni cerebral, ni biológica. Y Vygotsky en este libro discute, y lo discute en muchos otros lugares, con la idea de autismo que había en ese momento, que discute en particular con Piaget y con Freud. Y lo que dice Vygotsky es: el autismo es un producto de desarrollo. Un producto de este desarrollo que decíamos antes. ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque está discutiendo con la idea de que primero somos ultra autistas, autoeróticos, ¿sí? Es un término que viene de Bleuler, que lo toma de Freud, del autoerotismo, y después lo desarrolla Kahneman. El desarrollo vendría de ultra solipsismo, ultra individualismo hacia la sociabilidad. Y entonces el autismo sería un resabio de algo muy primario. ¿Sí? Esa explicación después se le agrega que es una cuestión genética o cerebral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más o menos el mainstream plantea eso. Vygotsky dice, no, el autismo es un producto del desarrollo, tiene que ver con una capacidad de un salto a la fantasía, de una relación no directa con el ambiente, y en ese sentido tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, con la capacidad de simbolización y con la capacidad de abstraernos de una situación y ese salto a la fantasía. Y eso lo hace en discusión con Piaget y con Freud, pero lo que está discutiendo de fondo es esa mirada que supone que somos antropológicamente seres ultra individualistas y después nos socializamos. ¿Sí? Entonces, es una cuestión a desarrollar y todo, pero en esa discusión sobre el autismo, el aspecto de la explicación del fenómeno mental del autismo, a mí por lo menos me parece, es un tema abierto a la discusión. Esa reflexión de Vygotsky me parece sumamente importante. Otra cuestión de los colectivos, más o menos, es que hay mucha bronca con las miradas psicoanalíticas también. ¿Sí? Un poco por esto que decía antes. No digo que esté justificado, ¿no? Digamos, yo personalmente ya le dije, rescato muchísimo el psicoanálisis y las intenciones son buenísimas y todo. Hay un problema teórico sobre la concepción antropológica que está atrás y que Vygotsky lo pone en el centro. Entonces está esa cuestión y un fenómeno que lo nombro acá pero que está pasando, que es que un problema que es de salud mental, que es social, que es histórico, que tiene que ver con el padecimiento psíquico, se torna como un problema de identidad y hay toda una oleada identitaria alrededor de las etiquetas médicas, lo cual es muy peligroso porque en vez de ver el problema social más general que nos hace padecer la forma que sea, nos podemos terminar que estar identificándonos con la etiqueta médica que nos pongan. ¿Sí? Y así ahora surge últimamente, sos neurotípico. ¿Qué quiere decir eso? O yo soy neurodiverso. Somos todos neurodiversos o neurotípicos, no pasa por ahí, no es la cuestión. Más bien es una cuestión de padecimiento, de acceso a la salud mental, de buscar las raíces de dónde viene ese padecimiento y de exigir las posibilidades de tratamiento para quien lo quiera, de acompañamiento, etcétera, etcétera. Toda una cuestión, pero que tiene esa complejidad, pero sí que acá en la obra de Vygotsky hay claves para poder salir de esas aporías explicativas. Y pues después por lo de Emmy Pickler, ¿sí? Justo soy hijo de una pickleriana, mi madre pickleriana. ¿Quién es? Capaz que me dio clase. No, yo soy veterano de Chubut, así que ella vive allá. No, pero ¿de verdad quién es? Se llama Adriana Lorenzo, no sé si... Pero yo di clase de la especialización de ella y todo, y estoy contento porque encontré muchas cosas súper interesantes. Emily Pickler es una seguidora de una psicoanalista que se llamaba Naomi Klein, iba a decir. Es una kleiniana. Melanie Klein, ahí está, perdón. Nada, súper interesante, yo aprendí muchísimo sobre, se dedica al desarrollo infantil desde una perspectiva kleiniana. ¿Sí? Melanie Klein es una psicoanalista que después de la segunda posguerra es de la segunda generación de psicoanalistas mujeres y que empiezan a enfocarse en problemas del desarrollo infantil muy interesantes.
hay una serie de cuestiones ahí. Como les decía, es la segunda generación. La primera generación de psicoanalistas mujeres que hicieron desarrollos muy importantes de psicoanálisis, uno de ellos apropiado por Freud, el concepto de pulsión de muerte, a Sabina Spielrein, eran psicoanalistas socialistas. Tatiana Rosenthal, Vera Smith y Sabina Spielrein, ¿sí? Y hay un libro de Freud muy conocido, más allá del principio de Placer, que dicho sea de paso, Vygotsky lo prologó, donde Freud toma el concepto de Sabina Spielrein, ¿sí? O sea, esa es la primera generación. La segunda es la de Klein, y nada, no se conocieron. No. Sí, Vygotsky conocía a Klein. Hace poco leí unas cartas donde Vygotsky conocía muchísimo. No sé cómo hacía, pero conocía los desarrollos de Klein en ese momento y el psicoanálisis. No vi mucho más, pero sí le interesaba sobre el desarrollo infantil, pero no creo que hayan intercambiado nada. Y nada, yo personalmente es lo que le digo a mi progenitora. Fíjate que acá vas a encontrar muchas claves para lo que a vos te apasiona y te interesa, que es comprender el desarrollo infantil de una perspectiva de derechos humanos, de cuidado, que yo lo que conocí me pareció que está muy bueno. No puedo decir mucho más. No, porque esto de lo social ella lo toma, porque a ella fue mucho tiempo médica de familia porque no la dejaban ejercer porque era judía, la ponen como directora de la casa cuna y lo primero que hace, echa a todas las enfermeras, porque ella estaba al tanto de estos estudios de que los bebés que eran solamente alimentados y higienizados no se generaba calidad de vida. Y ella convoca a mujeres de la comunidad y arma esto de generar la referente de los momentos de cuidados esenciales, esto de la relación, no de poner a los bebés juntos, sino de que cómo se relacionan con el cuerpo de uno, el cuerpo del otro y un objeto en el medio. Y yo esto de pensarlo como sujeto social, la primera vez que lo vi así con fundamento fue en el Piclo. Yo, mi sugerencia es, para mí todo eso está buenísimo y todo, pero hay problemas teóricos que son los mismos que nombré antes del psicoanálisis, que van a estar ahí en la mirada de Melanie Klein. Y no conozco tanto a Pickler, pero sí vi las referencias que se toman. Bowlby, la teoría del apego de Bowlby, Winnicott, hay cuestiones de problemas. Y lo toma mucho Balón. Y Balón también. Que Balón, bueno, él viene del marxismo. Pero hay cuestiones ahí de fondo que tienen que ver con esta mirada. Los problemas de Freud, al no estar problematizado, el eclecticismo filosófico de Freud reaparece. Entonces, acá en Vygotsky lo que se puede encontrar es una mirada dialéctica para poner eso sobre un punto de vista materialista, no reduccionista. Y después hay cuestiones sobre, que a mí me resultaron sobre la mujer, que las veo problemáticas en Winnicott. Todo el problema es de la madre. O sea, la madre no fue suficientemente buena, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Pero que para mí el movimiento ahí, una crítica feminista no vendría mal, porque si no, parece todo recae sobre la mujer. Pero bueno, es un ejemplo de para qué puede servir una mirada vygotskiana para poder hacer trabajo de diálogo y de apropiación crítica y poder poner bases sólidas, filosóficas y sociales a eso. Por lo menos es lo que me va a pensar a mí. Bueno, no sé si nos pasamos. Sí, claro. Porque hay una duda que tengo desde hace un montón de tiempo y no le encuentro como la vuelta cuando se habla de dialéctica. Bueno, ¿de qué se habla? Porque es como que hay un proceso ahí de pasaje de lo concreto a lo abstracto y qué se abstrae en el proceso de construcción de lo que se da a conocer después y en el proceso de construcción de prácticas. Digo, yo soy docente y de repente a la hora de pensar la propia práctica, bueno, desde qué lugar uno la piensa y cómo ahí debería tener lugar esta epistemología, digamos. Si es que acaso lo es o si es una metodología, nada, como si podés como profundizar un poco en eso, porque es como una clave que uno por ahí la conoce desde el marxismo, porque es desde ahí de donde se construye el conocimiento,
pero es como que no, en lo particular no me termina de quedar claro, y por ahí hay veces como que la dialéctica acaso es un diálogo o no. Eso, nada, que lo puedas desarrollar. Sí. La dialéctica, bueno, primero, obviamente que es un concepto muy complejo, súper complejo. Doy algunos ejes importantes. En este caso, a nivel filosófico, hay dialéctica en Platón, en Aristóteles, en Socrático, todo súper interesante. En este caso, hablamos de una dialéctica marxista. ¿Qué significa? Significa un punto de vista filosófico sobre la realidad, que es un punto de vista materialista, que supone que las explicaciones sobre los fenómenos de la realidad los vamos a encontrar, no nos vamos a encontrar ninguna entidad ideal extraterrenal, sino a nivel material, pero que al mismo tiempo supone que esos procesos materiales no son simples, no son mecánicos, sino que son procesos complejos que dan lugar a fenómenos cada vez más complejos y donde las relaciones no son directas o biunívocas. El ejemplo de Vygotsky es un ejemplo de dialéctica de un proceso que implica cómo surge la conciencia desde la biología, por ejemplo. Y en esa explicación, por eso lo que les decía antes, explicar el desarrollo como la emergencia de la novedad, es algo que recién ahora se está revalorizando en ciertos sectores de la filosofía como una dialéctica de la emergencia, una dialéctica de la complejidad, etcétera, etcétera. Si uno lee a Marx, lo que encuentra ahí son claves para una filosofía materialista y dialéctica que toma referencias de la dialéctica de Hegel, también toma algunas referencias de la dialéctica de Spinoza, también, y de muchas otras cuestiones, pero fundamentalmente Hegel, pero no es la dialéctica de Hegel dada vuelta. Marx nunca sistematizó su mirada filosófica, encontramos muchos textos donde tenemos claves para entender qué tipo de procesos dialécticos, cómo entiende la dialéctica Marx, ¿sí? Lo que podemos decir es una mirada materialista, es una mirada que supone procesos complejos, no mecánicos, donde hay relaciones entre cantidad y calidad, donde hay unidades dialécticas complejas que están en movimiento, y este punto de vista nos permite enfrentarnos a un nivel filosófico con estos presupuestos. O sea, la dialéctica es un conocimiento sobre la realidad y es una afirmación sobre la realidad al mismo tiempo, ¿sí? O sea, es un tipo de conocimientos. Hay a su vez una dialéctica entre esa filosofía y la realidad, que es una relación histórica también, ¿sí? No sé si me siento. Pero una cosa más. Ahora bien, la dialéctica no es una metodología para entender todos los procesos de la misma manera. Es un punto de vista filosófico a partir del cual necesitamos desarrollar los conceptos dialécticos propios para enfrentarnos y conocerlos científicamente. En el caso del marxismo, esa dialéctica implica que esos procesos no solamente se pueden conocer, sino que esos procesos se pueden e incluso se deben transformar porque están afectando a la propia generación de conocimiento. Marx escribe Capital y piensa con las herramientas de, de su pensamiento dialéctico cómo entender la estructura del capitalismo. Y para eso, por ejemplo, estudia históricamente el capitalismo, pero después cuando uno lee el Capital empieza por la mercancía. Y es un concepto dialéctico. ¿En qué sentido? En que en la mercancía aparecen las contradicciones de la estructura de todo el capitalismo. Es como una célula que me explica las características principales de todo el organismo. Que es lo que me olvidé decir al principio. ¿Sabes que me olvidé de algo? Bueno, de paso, en Vygotsky la clave dialéctica de Marx está en el mismo sentido pero profundo. Porque Vygotsky dice, tenemos que hacer el Capital de Marx. ¿No? Pero no dice solo eso. Dice, así como Marx sostuvo un análisis celular del capitalismo, ¿sí? Que hay toda una discusión de que en realidad Marx lo expuso de esa manera, pero no es que Marx opina que ahí está todo desarrollado y que históricamente se desenvolvió como Hegel, no. Dice, se desenvolvió de formas
emergentes también, y con luchas y todo. Yo, para explicarlo, desenvuelvo la contradicción entre valor de uso y valor de cambio, y el valor, y muestro cómo la estructura del capitalismo genera el fetichismo de la mercancía, etc. Bueno, la unidad de análisis era mercancía, en el caso de Marx. Bueno, Vygotsky dice, yo para estudiar los procesos de la psicología necesito unidades de análisis celulares también. Y esas unidades de análisis celulares, yo recién nombré dos. Una, la vivencia, es una unidad de análisis celular. ¿Por qué? Porque implica la conciencia, implica la situación social. No es la situación social puramente objetiva, y tampoco es la conciencia en sí misma desligada de la situación. Implica la conciencia de algo, conciencia de una situación social. Entonces, al estudiar la vivencia, yo tengo en cuenta las dos cuestiones, y la relación y el movimiento, ¿sí? Y la dialéctica de ese movimiento. La dialéctica concreta, el desarrollo infantil. Y la otra, la zona de desarrollo próximo, también. Es una dialéctica entre el desarrollo y el aprendizaje. El aprendizaje en sentido social, ¿sí? Es otra unidad de análisis. Y hay otra más, que está buena de ejemplo, para estudiar la conciencia. Vygotsky dice, ¿la conciencia qué es? Es un proceso humano mediado por un instrumento cultural, mediado por el lenguaje. La posibilidad de conciencia, de crear significado, viene dada porque nos apropiamos de la utilización de significado. ¿Cómo estudiamos eso? Es el tema del pensamiento y habla, del último libro de Vygotsky. Él dice, tenemos que estudiar, yo necesito una unidad de análisis celular. ¿Cuál es? El significado. El significado de las palabras implica pensamiento e implica lenguaje, las dos cuestiones. Si saco una de las cosas, se desaparece. Entonces estudia cómo va cambiando el significado de las palabras a lo largo del desarrollo. Y bueno, y es súper interesante porque de esa manera lo que está investigando Vygotsky ahí no es solamente el pensamiento verbal. Está investigando, y es en el mismo periodo en que da estas clases, cómo es el desarrollo de los fenómenos psicológicos superiores, cómo cambia la atención, la conciencia, como un sistema. Y en las últimas clases van a encontrar cómo es el sistema en el cual, cuál es la relación entre la memoria, la atención, el pensamiento, el lenguaje en cada momento del desarrollo. Y finalmente, por ejemplo, un tema que a todo el mundo le interesa hoy, pero que se enfoca de forma biologista, que son las emociones. Las emociones para Vygotsky están en el centro, pero van cambiando a medida que se desarrolla la mediación cultural. Entonces, bueno, lo estudia con el significado. Y eso es un método que viene de Marx, y que Vygotsky lo usa constantemente. Y otro muy importante es lo que se llama método reproductivo, que significa que para estudiar un fenómeno, para estudiar el desarrollo de la dialéctica de un fenómeno, las posibilidades, la forma más desarrollada me permite entender cómo se llegó a esa forma. Marx decía que la anatomía del hombre es la clave para entender la anatomía del mono. ¿Por qué? Porque yo en el ser humano veo en el Homo sapiens sapiens la forma más desarrollada. ¿Es la única posible? No, porque era un proceso evolutivo abierto, pero sí puedo entender cómo se pasó de la forma menos desarrollada a la más desarrollada. Una posibilidad de la evolución está ahí concretamente desarrollada. Bueno, y eso es muy importante a la hora de pensar en psicología. ¿Por qué? Porque yo me paro de lo más desarrollado, las posibilidades de la conciencia humana, y puedo ver cómo este sistema capitalista la retuerce y la mutila, la aliena, etcétera, etcétera, y evito naturalizar esa alienación como un dato natural. Si yo me paro en la forma más atrasada, puedo estar naturalizando las condiciones de padecimiento psíquico como las únicas posibles, porque bueno, antropológicamente el ser humano es así. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A Freud. Y Freud se para en lo más atrasado. Es lo que dice Vygotsky, y a mí me convence, me parece que está bien. No significa negar los procesos inconscientes, no significa no estudiar ni todo, pero si yo me paro desde lo más avanzado, puedo ver las posibilidades que hay en el desarrollo de la psicología humana y no quedarme con que el destino es lo más atrasado. Y en Freud aparece ese problema.
a un nivel profundo, porque Freud creía en la ley biogenética de Haeckel. O sea, a ese nivel. No era era un tipo muy inteligente y todo, que tenía sus ideas. Pero pararme ahí, y es lo que pasa muchas veces, hace que se naturalicen cuestiones de padecimiento psíquico sin poner en primer lugar el acento en cuestionar las condiciones sociales en las que se dan. ¿Sí? Y se naturaliza de todo. Mucho padecimiento psíquico. Digo, ese problema, lo del método reproductivo aplicado a la psicología es muy importante por eso. ¿Sí? Si yo me paro desde ahí, puedo ver las posibilidades del desarrollo, mirar al futuro con otro horizonte social. ¿Sí? Y evitar mirar lo que está pasando hoy mirando al pasado con los mitos sobre el ser humano o como con una teoría, metiendo de contrabando una teoría política, que es el hombre es el lobo del hombre, las pulsiones primordiales hay que reprimirlas, que es el pensamiento social de Freud. ¿Sí? No sé si se entiende, pero digo, el método tiene consecuencias. Así que bueno. Sí, yo me quedaba pensando bastante y llevándolo más que nada a lo que son las escuelas. Yo soy profe de media y pensaba un poco esto de poner el centro en el desarrollo. O sea, obviamente nosotros trabajamos con adolescentes, que es otro sujeto con sus complejidades, pero como en los últimos años, o por lo menos desde mi etapa formativa como docente, especie de eslavaje de Vygotsky, que también, o sea, uno cuando lo conoce, encima lo ves como de forma general, te dan tipo las distintas corrientes de la psicología, el último escalón es Vygotsky, el iluminado, decir, wow, qué bueno lo que plantea, fin, porque eso está totalmente separado, por ejemplo, de una práctica docente, donde uno entra a un aula y de repente son 24 realidades distintas. Y lo bueno que sería que ese conocimiento esté puesto en función de pensar realmente una educación de calidad y no, por ejemplo, lo que se hace ahora, donde las cuestiones vienen más por, bueno, pensamos a los chicos y hay que hacerles, por ejemplo,